Bienvenidos, amada iglesia, mi comunidad, mi familia del renuevo. Bienvenidos a este tiempo maravilloso. Bienvenidos a un tiempo donde el Señor nos invita a adorarle y a exaltarle con todo nuestro corazón, a darle lo mejor de nuestras vidas a Él. Así que hoy voy a invitarlo a que abra su Biblia conmigo en el Salmo 111, que hace parte de los devocionales que hemos hecho en días anteriores, y que reflexionemos sobre lo que nos dice este salmo acerca de reunirnos. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Y algo que debemos hacer hoy en la compañía y congregación de nuestros hermanos, de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, es alabar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero lo importante es que usted sepa que al mismo tiempo que usted hoy se une aquí a este en vivo para congregarse con Dios, hay muchos de sus hermanos congregándose con usted. Hay muchos de sus hermanos alabando con usted, adorando con usted, dándole gracias a Dios con usted y celebrando el estar con Dios en este día maravilloso. Y algo importante que debemos hacer hoy es: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Hoy anhelamos hacer la voluntad de Dios. Hoy anhelamos las grandes cosas de Dios, su salvación, su paz, su amor, su gracia, su poder. Y hoy la buscamos porque somos los que deseamos las cosas que Dios tiene para nosotros. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos conmigo. Señor, gracias por todas las pistas, por todas las cosas que has dejado. Porque la gloria de nosotros como hijos tuyos es buscar las cosas, las pistas que tú has dejado para que nosotros te amemos, te adoremos y celebremos tu nombre. Gracias por este día especial, por este día maravilloso, por este momento particular donde nos permites conectarnos contigo, Señor, aprender más de ti y adorarte en medio de esta congregación virtual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú.
que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Vamos, tu amor, amor que me dio la libertad, tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Oh, oh. Amado Salvador, oh, 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 oh. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, oh, oh. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú, el centro eres solo tú, el centro de mi vida sé, el centro de mi vida sé, Jesús, el centro de mi vida sé, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, oh, oh. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, oh, oh.
mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Hay poder en el nombre, sanidad en el nombre, salvación en el nombre. Oh, Cristo, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, porque mi vida es tú, solo tú, mi Señor, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Solo tú, solo tú, solo tú. El más importante. Oh, mi vida, mi aliento, mi fuerza, mi corazón. El motor de mi vida, quien me inspira, quien me llena, solo tú, Señor, mi vida, eres tú, solo tú, en el trono estás tú, en el cielo estás tú, más importante que todo eres tú, mi Señor, mi vida, sí, mi vida, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida, eres tú, el único, solo tú, mi Jesús, mi Salvador, mi ayudador, mi buen pastor, protector, eres tú, Señor, no hay nadie como tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, solo tú. Oh.
Señor Todopoderoso, hoy declaramos, Señor, que tú eres el centro de nuestra vida, Señor, el centro de este universo. Aunque muchas veces no queramos entenderlo y no lo hayamos asimilado, Señor, tú eres el centro. Tú eres el centro de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede. Y hoy declaramos que tú estás en el control perfecto, Señor, de cada circunstancia, de cada crisis, de cada problema, de cada cosa que suceda. Nunca ha salido de tu control, Señor. Tal vez nosotros, Dios, no entendemos muchos de los procesos que estamos viviendo o pasando, pero al final tu palabra se cumplirá, Señor, tus designios se establecerán y todo lo que tú estableciste desde antes de los tiempos en tu palabra será una realidad. Hoy como iglesia, Señor, nos acercamos a ti confiadamente para escuchar de tu palabra y para saber, Señor, que tú nos guiarás a toda verdad y que tú caminarás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, pero que también tenemos que estar atentos, mi Señor, a lo que tú nos hablas y a lo que tú nos dices. Hoy como iglesia nos colocamos en tus manos y te suplicamos, Señor, que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Que perdone nuestros pecados, que nos limpies, que nos sanes, que nos restaures, Dios, te lo suplicamos, Señor. En tu infinita misericordia te lo rogamos, para que podamos entrar confiadamente a tu trono de gracia y alcanzar la misericordia que es tu palabra, la misericordia y la verdad que tú quieres para que nosotros caminemos por la senda justa y correcta, para ser ese pueblo y esa iglesia bendecidos, que está sentada en lugares celestiales y que tú quieres que sea esa novia sin mancha y sin arruga por la que vendrás pronto, Señor. Gracias te doy, Dios, en esta mañana por cada una de las familias, Señor, para cada uno de los hombres, mujeres, niños y jóvenes que están conectados a esta transmisión, Señor. Y te pido también que tú coloques también en su corazón esa sensibilidad especial a tu palabra. Y en especial te ruego por mi vida, Señor, porque aunque no soy digno de predicar tu palabra, Señor, aunque no he hecho ningún mérito para merecerlo, tú en tu infinita misericordia permitiste que esto sucediera, Señor. Y yo te suplico que tú purifiques mis labios, Señor, limpies mi corazón, pero ante todo, Señor, que tú hagas obra en mi mente, Señor, para que no sean palabras de hombre ni razones de hombre las que hoy se compartan desde este lugar, Señor, sino que sea tu palabra la que se imparta. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, bienvenidas. Iglesia, muy buenos días y gracias por este hermoso privilegio de poder compartir este momento con ustedes, de poder tener esta especial ocasión de poder conectarnos con nuestro Dios, de poder estar en su presencia y de poder compartir un momento que, dependiendo de la disposición de nuestro corazón, puede ser algo hermoso, trascendente y maravilloso. Yo le doy gracias a Dios porque hoy nos ha regalado un día más de vida con el único fin de glorificar su nombre. Esta semana, como muchos lo saben, tuvimos el momento fuerte de despedir al pastor Israel Torres, que hoy goza en la presencia del Señor, pero que dejó un gran vacío en nuestras vidas y en todos los que lo conocemos. Hoy quiero rendir un especial homenaje a su vida, a las vidas que él marcó, que como pudimos apreciar fueron cientos, miles de vidas que durante el transcurrir por esta tierra él impactó, y haber sentido el privilegio de tenerlo cerca, de haberlo conocido y haber compartido con él como un amigo, también me enseñó muchas cosas. Me enseñó que las verdaderas relaciones se hacen en la intimidad, tal vez no tanto en público, tal vez sin tener los aplausos de la gente, pero sí el reconocimiento y el respaldo de Dios.
Hoy yo le doy gracias por él, por todas las bendiciones que a través de Dios derramó en esta casa en todos los aspectos, espiritual, emocional, económico, en todo sentido. Él fue un hombre que tocó nuestros corazones. También doy gracias a Dios porque la comunidad cristiana de oración El Renuevo, en la última conversación que tuve con él, recibí una gran bendición de parte de un siervo de Dios al declarar su apoyo incondicional y su oración por todos nosotros, por cada uno de los que hacemos parte de esta congregación. Entonces me siento hoy halagado, me siento feliz, a la vez triste. Son sentimientos encontrados, porque falta nos hace y siempre como que a uno le queda ese bachecito de decir, hubiera podido hablar más con él o hubiera querido hacer esto con él, pero haciendo ya como un balance ha sido muy hermoso, maravilloso. Fueron 30 años en esta congregación y caminando básicamente los últimos años muy cerca a él y me siento privilegiado de haberlo podido hacer. Entonces, hoy también quería rendirle ese homenaje y a todos aquellos que han partido. Y también pido una fortaleza especial para sus familias, para esas personas cercanas que hoy lloran su ausencia, pero también se alegran de esos recuerdos y de esa presencia maravillosa que él tuvo en medio de todos nosotros. Entonces, la gloria y la honra sean para el Señor. Y hoy entramos a esos terrenos. Dios mío, miren, yo quiero confesarles algo. Hay temas como el de hoy que cuando el Señor los pone frente a mis ojos y siguiendo este orden específico que Dios me dio, yo como que digo, Señor, ¿y es necesario predicar de esto? Pues yo quería como preguntarme, bueno, Señor, ¿y si me salteo este pedacito, ¿habrá algún problema? Y siempre está ahí la voz del Señor diciéndole a uno, es necesario. Y sé que el Señor sabe más de lo que necesita su iglesia, más de lo que necesitamos. Y en especial también me refiero a mí, cuando Él nos habla. Y de alguna manera nos habla. Entonces hoy yo quiero darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios por esas cosas hermosas que Él hace, que muchas veces no entiendo y voy a serles claro. Muchas veces no son tan agradables como yo quisiera que fueran. Pero bueno, así es el Señor, así es un buen Padre, así es ese ser maravilloso que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, no sé si algunos en lo que enviamos se percataron del título. Entonces, hipócritas de la verdad. Entonces, ya nomás comenzando por ahí, tenemos un indicio de lo que está pasando. Entonces, quiero que tomemos la palabra de Dios, tomemos nuestro texto base, que es el Sermón del Monte, y como nos damos cuenta, ya terminamos la primera parte, que era el capítulo 5, y hoy entramos a la segunda parte, que es el capítulo 6. Entonces, quiero que tomemos la palabra y vamos a leer solo un versículo el día de hoy. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar un solo versículo porque este versículo se constituye en la base fundamental de este capítulo que vamos a estudiar a continuación. Capítulo 6, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén y amén. Siempre cuando Dios nos ha llevado, y es muy respetable la manera en que cada persona enfoca la palabra, pero en el caso mío, si ustedes lo han notado, soy muy dado a predicar de manera expositiva la palabra. Entonces, cuando el Señor nos permite predicar la palabra de esta manera, cada versículo, cada palabra que está en la Biblia adquiere una connotación y un significado especial. Y después de haber recorrido el capítulo 5, nos damos cuenta que el Señor también tiene un modelo muy particular, muy especial de enseñarnos.
Yo sé que los que están tomando la clase de los miércoles con nosotros, las de herramientas de revelación, hemos podido percibir que él también ahí en la enseñanza que nos da en Efesios mantiene como ese mismo modo, esa misma manera de enseñarnos, esa misma pedagogía para instruirnos a través de su palabra. Y en este caso, siguiendo ese mismo parámetro, en el capítulo 5 nos habló de la parte doctrinal, de la parte de enseñanza básica, de conocimiento de lo que tenemos y el recorrido que tenemos que hacer en este caminar con Cristo. Pero a partir del versículo 6 vamos a hablar de la parte práctica. Ya no vamos a hablar solo de la parte doctrinal, sino de la parte vivida de esa palabra, de la manera en que vamos a desarrollar en nuestra vida la palabra de Dios. Entonces, lo primero vimos una inducción de lo que eran los temas didácticos y de enseñanza, y lo segundo de los temas imperativos que vamos a ver a partir de hoy. Entonces, en la primera parte, en el capítulo 5, vimos cómo deben ser los parámetros en los que se debe mover un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque vuelvo y les aclaro, el Sermón del Monte está escrito para hombres y mujeres, para niños y jóvenes que han entregado su vida a Cristo y que son hijos del Dios Altísimo. Entonces, a través de eso, nosotros tenemos que entender que no, el Sermón del Monte no nos hace salvos. Nosotros somos salvos por fe y por la gracia de Dios puesta sobre nosotros. Pero los hombres y mujeres que han sido salvos por esa fe y esa gracia tienen que tener unos parámetros y unos estatutos y unas maneras de vivir. Y el Sermón del Monte es como esa estructura que Dios nos dejó para que caminemos de acuerdo a eso, para que caminemos como bienaventurados, para que seamos sal y luz de la tierra, para que caminemos y entendamos cuál es la ley de Dios y cómo caminar en esos ejemplos que el Señor nos dio. Y si ustedes notan, el capítulo 5 termina con una frase que le abre la puerta a este capítulo 6. El capítulo 5 termina diciendo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Ya nos puso un estándar alto y un estándar fuerte en cuanto a eso. Y una vez nos dice: bueno, ¿están listos? Acabó la instrucción. Ahora, para empezar a ejercer eso, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y la primera palabra que encontramos en el capítulo 6 es guardaos. Y ese guardaos significa estar alerta, estar pendientes, estar protegidos de que esto que se va a hablar después los toque, los infecte, los contagie, los contamine. Sí, esto de lo que vamos a hablar. Y irónicamente es una palabra fuerte, es una palabra que sentimos que si alguien nos la dice mirándonos a los ojos, nos sentimos agredidos por esa palabra. Y como siempre hemos dicho, cada vez que leemos la Biblia tenemos que preguntarnos, bueno, esto que Dios me va a hablar hoy, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Qué me muestra del carácter de Dios y de mi relación con Él? ¿Qué significa esto que vamos a ver hoy en mi relación con las demás personas, con los demás hermanos de la iglesia? Y una de las cosas que estamos mirando, ¿qué peligros me está advirtiendo el Señor a través de esta palabra? Pero además, ¿a qué promesas debo aferrarme y qué caminar debo hacer para salir de esta situación si es que ya caí, o para no caer si es que no he llegado? Entonces, sí, es esa palabra. Hipócritas. Es el centro de los 18 versículos siguientes en esta porción, porque es una palabra muy usada por el Señor en muchísimas partes de la Biblia. Hipocresía. Y esta hipocresía
tenemos que nosotros cuidarnos de caer en ella, porque a partir del versículo 6 del capítulo 6 hasta el capítulo 7, el Señor nos va a guiar por este camino que ustedes van a ver ahí, que es el camino en que Dios, después de habernos instruido, nos va a llevar por cómo caminar en la presencia de Dios, cómo caminar en sumisión activa a Dios y cómo caminar en dependencia total de Dios. Él, a través de este capítulo, nos va a enseñar eso, nos va a enseñar cómo debemos estar cuando estamos en la presencia de Dios, que es como lo que vamos a ver en este capítulo 6, cuando vamos a su templo, cuando ofrendamos, cuando oramos, cuando ayunamos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos en la presencia de Él? ¿Cómo debe ser nuestra sumisión activa? Es decir, ¿cómo debemos obedecer? ¿Cómo debemos estar en el camino y en la senda que Él nos determina, pero activamente? ¿Y cómo vamos a entender que apartados de Él, nada podemos hacer? Que todo esto de lo que vamos a hablar, si estamos apartados de Dios, no. Y comenzando por esta palabra, guardaos, ¿qué significa? ¿Escondernos? Sí, puede ser. Evitar también. No tratarnos con alguien, alejarnos de esas situaciones, podría ser. Pero en este caso no es eso. En este caso significa que nosotros nos debemos guardar en. ¿Y guardarnos en quién? En Cristo. Tú quieres evitar estar cayendo en pecado. Tú no puedes evitar la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es el ofrecimiento que hace Satanás, el mundo o la carne para que tú peques. Te ofrece. Mire, esta es la opción para que peques. Esa es la tentación. Ahora, el que tú seas tentado no significa que has pecado. El Señor fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Cuál es la manera de poder caminar correctamente y que a pesar de ser tentados, no caigamos? Estar bajo la protección de la santidad de Cristo. Nosotros caemos en pecado cuando nos apartamos de la protección del Señor, cuando nos apartamos de su cobertura, cuando nos salimos de nuestra relación íntima y personal con Dios. Si nosotros mantenemos una relación permanente con Dios, no pecaríamos. O pecaríamos muchísimo menos de lo que estamos pecando. ¿No lo han notado? Mire, el día que tú dejas de orar, el día que tú dejas de abrir la palabra, el día que tú dejas de alabar, de adorar, de ayunar, de obedecer a Dios, eres vulnerable. Estás, mejor dicho, en la posición ideal para pecar. Estás en esa posición. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí, guardaos, y nos dice, guardaos ¿de qué? De nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra tentación. Mire, dice, guardaos de hacer vuestra justicia, guardaos de sí mismos, guardaos de vuestros pensamientos, guardaos de tus emociones, guardaos de tus razones, porque esa es otra de las causas que te llevó a pecar, que tú siempre tienes una justificación para pecar, siempre. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan de todos los pecados declarados aquí en la Biblia? Siempre hay una justificación. Fue ella, fue él, me tentaron, me pasó, no lo pude evitar. Y creo que es la historia de tu vida y la historia de mi vida. El hecho de que nosotros, cada vez que hemos pecado, tenemos una justificación para haberlo hecho. Tenemos una justificación para haber dicho, es que no pude evitarlo. Y tal vez tengas la razón. ¿Pero por qué no pudiste evitarlo? Porque tu relación con Dios no estaba en su condición óptima. No estaba correctamente como debía ser. Entonces, ahorita en este momento que entramos a los imperativos de Dios, entonces vamos a empezar a entender
de qué cosas tengo que guardarme. Y aquí dice, guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y si no le damos más vueltas, esto es la mejor definición que podemos encontrar de hipocresía, aunque les voy a dar otras. Pero hipocresía, con la palabra que viene acá, viene del griego hipócritas, que significa identidad ajena, simulación, falsedad, apariencia. Y eran las máscaras que usaban los actores griegos y romanos y que tenían dentro de sí hasta unos resonadores que hacían que la voz de la persona que usara esa máscara cambiara. Y eso me trae recuerdo que hace mucho tiempo, cuando fui líder de jóvenes en la iglesia donde me congregaba, hicimos una vez una actividad con los chicos, y esos chicos, y hablamos sobre el tema. Y uno de ellos, o una de las, ¿cómo llamaríamos?, actividades que hicimos, fue que ellos hicieran o una copla, o una canción, o una obra de teatro que mostrara la enseñanza que nos dejaba la palabra. Y unos chicos se idearon de manera muy rápida de hacer muchas máscaras con papel y las pintaban de colores, y a unas las hacían riendo, y a otras las hacían así, y a otras las hacían enojadas, y a otras las hacían tristes. Y empezaron a hacer como una especie de obra de teatro de un chico que usaba máscaras. Y él se presentaba a la mamá y al papá y se ponía una máscara. Después se presentaba ante los amigos y se ponía otra máscara. Y después se presentaba ante personas extrañas y se ponía otra máscara. Y un día terminó poniéndose una máscara cuando se miraba al espejo. Se moría una máscara, cosa que inicialmente no ocurría. Pero la obra de teatro terminó de una manera muy interesante, porque el chico empezó a confundirse de máscaras. Y entonces se presentó a los papás y no recordaba cuál máscara había puesto la última vez delante de los papás, y cogió cualquiera y se la puso, y los papás quedaron aterrorizados. Dijeron, ¿eso eres tú, hijo? Y él se quitó la máscara y dijo, no, soy este. Y se puso otra. Después salió donde los amigos tenía y se puso una máscara, y los amigos, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué tiene? Ay, me puse la máscara incorrecta, y se puso otra. Le dijo, no, estás peor. Y terminó encerrado en su cuarto llorando, diciendo, ya no quiero usar más máscaras. Y eso es a lo que llamamos hipocresía. La hipocresía nace de la sensación que tiene el hombre de inseguridad, de ser él mismo, y de querer aparentar lo que no es, y de querer mostrar al mundo lo que no es, por conveniencia, por necesidad, por manipulación o por imposición. Y de muchas maneras él busca impactar el mundo a través de esas máscaras. Y les tengo una noticia. Como muchos de los pecados que están estipulados aquí en la palabra, no nos salvamos ninguno. Todos hemos caído. De una u otra manera, todos hemos caído. Porque a nosotros nos interesa muchísimo lo que piensen los demás de mí. Entonces, ese de lo que piensan los demás de mí nos lleva a muchas veces pensar que en un mundo lleno de mentira, la hipocresía se convierte en una virtud y la sinceridad se convierte en una vergüenza, en una torpeza. Ser sincero es ser tonto. Pero ser hipócrita y saber manejar esa hipocresía, aunque le pongamos otro nombre, nos hace inteligentes, astutos. Y eso la sociedad lo premia. La sociedad dice, oye, ¿qué tipo? ¿Se acuerdan en Colombia qué nombre tiene eso? Como es de vivo. Este pues muy vivo, muy astuto, muy sagaz. Y eso hasta desde pequeñito lo premian. Hay padres que cuando un hijo manipula las circunstancias y manipula esa actitud de hipocresía, le dicen, uy, es que ese chino es tremendo.
Y cuando crezca va a ser más tremendo todavía, ¿cierto? Hay personas que hablan y definen eso en esos términos. Y a mí me preocupa, a mí me duele el corazón de pensarlo. Yo digo, Dios mío, ¿eso es la generación que nosotros estamos levantando? Porque según el diccionario, como tenemos la definición, dice que la hipocresía es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. ¿Cuáles son las dos palabras que están en mayúscula? Fingimiento y contrarios. ¿Por qué? Porque normalmente las máscaras se usan no para mostrar la realidad de mi corazón, sino para fingir lo que no estoy sintiendo. Y fingir requiere un acto de premeditación y de planeación, así sea rápida, pero lo requiere. ¿Para qué? Para que yo logré, entre otras comillas, controlar mis emociones. Y mucha gente hasta cristiana lo ha tomado para mal. ¿Ustedes saben con qué palabra confunden la hipocresía muchos cristianos? El dominio propio. Entonces dicen, oye hermano, pero usted ahorita estaba sonriéndoles a esa persona así, pero yo quería estrangular a esa desgraciada. Y ojalá el Señor haga justicia sobre él y lo... Y hermano, ¿y usted por qué no le dijo la verdad? ¿Usted por qué no le dijo? Porque yo tengo dominio propio. No, eso no es dominio propio, eso es hipocresía. ¿Qué es el dominio propio? Que tú puedas decirle la verdad a esa persona sin perder los estribos, sin perder el control y sin cruzar los límites. Por eso el Señor dice, airaos, es decir, enójate, pero no pequéis. La hipocresía también tiene otro nombre, se llama indiferencia. Entonces son personas que reaccionan diciendo, a mí no me importa lo que usted piense. Y a mí me da lo mismo lo que ustedes hagan o dejen de hacer. Eso es ser hipócrita. Hipócrita es guardar. Hipocresía es esconder. Hipocresía es pararse detrás de una máscara. Y ese pararse detrás de una máscara nos llama a que nosotros hagamos cosas únicamente para impactar a los otros o para impactarme a mí mismo. Es que yo soy un duro. Mire cómo manejé esa situación. ¿Sabe qué se nos olvida? Una frasecita que tengo ahí enseguida que dice que cada vez que sirvamos, que cada vez que actuemos, que cada vez que hagamos algo, recordemos que tenemos un testigo que siempre va a estar ahí, que es la única ser que va a estar como público delante de mí siempre, se llama Dios. ¿Tú cómo actuarías y cómo sería tu vida si supieras que cada cosa que tú haces, que en cada cosa que tú piensas, que en cada cosa que tú actúas, Dios está ahí? ¿Tú cómo predicarías la palabra, como lo decía que día en la clase de Efesios? ¿O cómo compartirías o hablarías con los demás sabiendo que en primera fila el que está sentado observándote es Cristo? Si sabes que cuando estamos tú y yo pecando, Cristo está ahí. Él es el primer testigo de tu pecado y del mío. Y hasta con Él buscamos ser hipócritas. Pero aquí Dios nos habla que de delante de los hombres. Y la hipocresía tiene también dos niveles. En mi relación con los hombres y en mi relación con Dios. La hipocresía maneja esos dos niveles. Primeramente en mi relación con los hombres. ¿Por qué? Porque es lo que tengo más sensible y más cercano. Pero no me doy cuenta que cuando soy hipócrita con los hombres, estoy siendo hipócrita delante de Dios. Estoy pecando. Porque los pecados que yo hago aquí como humano y contra mis hermanos y contra los que yo amo, tienen repercusiones celestiales. Y esa es la reflexión que Dios nos llama a hacer hoy. ¿Sí nos estamos cuidando de eso? Y bíblicamente hay ejemplos. Hay ejemplos. ¿Recuerdan a alguien que manipuló hipócritamente con un interés perverso y malvado a alguien? Sansón y Dalila. Dalila usó la hipocresía
en un propósito torcido y negro que tenía en contra de Sansón. ¿Y qué fue la manera en que usó esa hipocresía? Con halagos, con extorsión y con manejo psicológico de la baja autoestima que tenía Sansón. Usó esa baja autoestima, esa necesidad de reconocimiento que tenía Sansón para manipularlo y para ser hipócrita. Listo. Entonces uno dice, es que los malos, pastor, usted sabe, la gente que es perversa. Y eso sabe manejar la hipocresía. Mire nomás lo que estamos viendo hoy en la política, en la sociedad, en el mundo. ¡Wow! Pura hipocresía. Pero en los hijos de Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, un hombre conforme al corazón de Dios. David. Y aquí, en el caso de David, David nos muestra que normalmente cada vez que nosotros pecamos, la consecuencia del pecado, una de las consecuencias del pecado es otro pecado. ¿Y cuál es? La hipocresía. Cuando tú pecas, ¿qué buscas hacer? Cubrir tu pecado. Y para cubrir tu pecado, te vuelves hipócrita. ¿No lo han notado? Cuando un esposo está traicionando a su esposa, entonces hipócritamente se vuelve muy digno y dice, tú no confías en mí. Eso es hipocresía. Eso es manipulación. ¿Se acuerdan la definición de hipocresía? Es ocultar los reales sentimientos que hay en este caso. ¿Qué hizo David? Para los que no conocen la historia. Fue infiel con la esposa de Urías, que era un guerrero suyo que estaba en ese momento en batalla. Betsabé. Y después de haber tenido relaciones con Betsabé, él se fue tranquilo, pero después se enteró, como la guerra duró un tiempo largo, él se enteró que Betsabé quedó embarazada y empezó a arguir un plan para traer a Urías de la guerra y para que Urías se acostara con su esposa y después sacar cuentas de 1 más 1, 2 y que ese hijo era de Urías. Pero él no contaba con que Urías era un hombre que había sido formado por él mismo en las huestes de la guerra y le había dicho que antes que su placer y antes que estar con su esposa, él tenía que estar luchando por su rey y por su Dios. Y él no se esperaba eso. ¿Qué hizo con Urías? Fue hipócrita. Lo manejó, lo invitó a comer, después lo invitó a beber, lo emborrachó, quiso hacer muchas cosas para que él cayera y cuando no cayó, permitió que él estuviera en el frente de batalla y el enemigo lo matara cuando lo dejaron solo. ¡Uy, pastor, terrible! Sí, terrible. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué diremos de ti? No. Eso sí. Yo hasta el momento nunca le he sido infiel a mi esposa. Y hacer matar a un amigo, menos. ¿Se acuerdan lo que nos pone como estándar la palabra de Dios? Que no solo es adulterar el que tiene relaciones íntimas con una mujer, sino que al solo mirarla, la desea. Y al mirarla, al desearla, ya adulteró con ella. ¿Listo? ¿Cuántos de los hombres que están viendo esta prédica se atreverían a decir, no, yo nunca he caído en eso? Tranquilo que los fariseos también decían lo mismo. Pero yo sí, eso jamás he matado a nadie, pastor. Ni he puesto a nadie allá delante para que... No. Y cuando tú murmuras, criticas, agredes la integridad de alguien, o te burlas de sus defectos físicos, o haces, entre comillas, matoneo cristiano porque el otro es pecador y tú no. ¿Qué es eso? Sí, eso es poner a una persona frente al enemigo para que la destruya. Es lo mismo. Y muchas veces saludamos a esa persona, hola hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Si la gente supiera lo infeliz que es, lo desgraciado que es. ¿Cierto? Caemos en eso. Por eso yo decía, predicar sobre esto no es nada agradable y no produce muchos amenes. Y si ustedes estuvieran aquí, tal vez no tendrían una sonrisa en el rostro, pero es necesario. Porque esto de caer en la hipocresía está abriendo la puerta para que muchas de las cosas que Dios quiere hacer
contigo y a través de ti no pasen. Por eso es que hay veces oramos y decimos, Señor, pero yo ¿por qué me siento atado, Señor? Porque yo siento que empieza un proyecto y no termina. ¿Será porque vivo juzgando, porque vivo criticando, porque vivo haciendo y porque vivo caminando en un terreno de hipocresía donde no debo hacer? El Señor aquí, por eso estamos hoy analizando solo el primer versículo, crea el marco de referencia de todos los 18 versículos siguientes. ¿Por qué? Porque ese es el marco de referencia a la cual el Señor se cree diciendo hipócritas, hipócritas, hipócritas e hipócritas. Oiga, pero menos mal que el Señor no hace mucho énfasis en eso, en este tipo de cosas, ¿no? Pues sinceramente. Y básicamente los ejemplos que el pastor nos dio fue del Antiguo Testamento. Entonces en el Nuevo no fue tan evidente. Ay, hoy tengo que hablar de un amigo, pero no voy a hablar mal de él, sino simplemente voy a tomar experiencias de su vida, porque yo no soy quien para atacarlo. Y ustedes saben que es mi amigo. Yo siempre lo he querido y siempre lo he puesto de ejemplo. Y es mi amigo Peter, Pedro. Pedro cayó en hipocresía. Y cayó en hipocresía casi con nadie, con Jesús. Cuando Pedro se paró allá frente a Jesús en Mateo 26, 69, 75 y tuvo toda esa cantidad de experiencias de que primero dijo, y bueno, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y todos dieron su opinión y Pedro, inspirado por el Espíritu, dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y el Señor le dijo, y no, bueno, a ti eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Y bueno, lo dijo sobre ese principio que había dicho Pedro de que Cristo era el Mesías, sobre ese principio de edificar su iglesia y que Pedro iba a tener un lugar especial en esa iglesia. ¡Wow! Chévere. Y al rato entonces entró la hipocresía. ¿Y cuál fue la hipocresía de Pedro? No decir lo que dijo porque tal vez lo sentía en su corazón, decir, Señor, pero ¿por qué es necesario que tú mueras en una cruz? Tal vez lo estaba sintiendo, pero en ese momento no estaba guiado por el Espíritu, sino por Satanás, y por eso el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Pero ¿dónde estuvo la hipocresía de Pedro? Cuando, viendo la evidencia y habiendo dicho que el Mesías era el Señor Todopoderoso, la encarnación de Dios en la tierra, todo eso, la perfección total, va el Señor y le dice, y tú me negarás 3 veces. ¿Sabes qué le contestó Pedro? Mentiroso. Pedro le dijo a Cristo, mentiroso. Le dijo, no, Señor, yo a ti no te negaré. Y si es necesario morir contigo, yo moriré. ¿Qué le estaba diciendo? Que lo que estaba diciendo Jesús no era verdad, que él no lo iba a negar. Si los ponemos a los dos de frente, entonces la gente estaba diciendo, Jesús está diciendo que Pedro va a hacer algo y Pedro le contesta que no, es decir, que Jesús está mintiendo. Y Pedro, en lugar de asumir eso, tomó la posición de dignidad de hipocresía. Uy, claro, Pedro. Terrible. Y después no solo lo afirmó, sino que ya públicamente su pecado fue evidente cuando lo negó. Y pecar, cuando a mí me han advertido que voy a pecar, es muy duro. Pero eso solo le pasa a Pedro. Si a mí alguien me dice eso, yo, mejor dicho, yo me cuido de no ir a negar al Señor si ya me lo advirtieron. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han equivocado y han pecado? ¿Sí lo recuerdan? ¿Usted no ha notado algo? Que cuando nosotros vamos a tomar una decisión pecaminosa, casi siempre hay alguien, sea papá, mamá, amigo, pastor, prédica, enseñanza que te dice, ¡hey! Ten cuidado, cuidado. Y nosotros, no, yo sé cómo hago mis cosas, yo que voy a caer. Nos pasa igualito que Pedro. Pero ustedes me dirán, uy, pastor, pero es que eso pasó antes de que viniera el Espíritu Santo. Pero después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, eso no, pues realmente no puede volver a pasar. Es que realmente ya una persona llena del Espíritu, llena de su corazón, de la presencia de Dios, pues
después le volvió a pasar. Y eso nos muestra a nosotros que por muy llenos del Espíritu, por muy siervos de Dios, por muy que caminemos con Dios, caemos. Y ahí sí se cumple la palabra cuando dice, mire que aquel que se queda firme no caiga. Y pues no escribí todos los versículos, sino simplemente se los voy a leer, se los voy a referenciar porque es un poco extenso. Pero mire lo que sucedió, eso sucedió en Galacia. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron los hebreos, pero después se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿De quién está hablando aquí? De Pedro. Y en su simulación, sinónimo de hipocresía, y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, espera, paremos. ¿Usted está hablando de Bernabé? Del que recibió a Pablo, del que se relacionó con Pablo, de que el que rescató a Pablo y fue el que le empezó con él en el ministerio. ¿Sí? ¿Usted se refiere a ese Bernabé? Sí, a ese Bernabé. Y dice la palabra aquí que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Guau! Mire de qué personajes estamos hablando. De Pedro y de Bernabé. ¿Arrastrados por qué? Por la hipocresía. Si ustedes quieren, tengan ese versículo ahí, los que anotan, y léanlo en casa. Para que no nos creamos muy espirituales. Bernabé, un hombre de Dios, el hombre que usó el Señor para guiar a Pablo cuando nadie creía en él, que lo libró de los judíos, que fue el primero en que lo llevó a su trabajo apostólico, inicialmente de Bernabé, para que Pablo fuera instruido en ese trabajo. Y de Pedro, ese siervo poderoso de Dios. Y aquí cayeron en hipocresía. Y nosotros muchas veces caemos en hipocresía cuando decimos y no hacemos. Cuando nuestro corazón nos guía a una cosa, pero vivimos otra. Cuando nuestro interior está hablándonos de tomar decisiones correctas, pero nuestro exterior toma las que no son. Cuando nosotros razonamos y pensamos que muchas de las cosas que estamos haciendo son correctas, pero van en contra de la palabra, eso es hipocresía. Hipocresía es decir amén hoy domingo en pleno servicio, pero mañana junto a mi familia o esta misma tarde hacerle a esa palabra. Hipocresía es buscar que otros crean algo que yo no soy, sabiendo yo mismo quién soy. Eso es hipocresía. Y ese no es pecado de fariseos y de saduceos, y no es pecado de neófitos en la palabra, es pecado de hombres y mujeres maduros en la palabra de Dios. Entonces nosotros muchas veces, después de que hemos caminado en la cruz, después de que hemos pasado por la cruz, aún seguimos caminando en eso. Y vuelvo y les digo, no estoy trivializando el pecado. Porque ustedes me pueden decir, pero si cayó Pedro, pero si cayó Bernabé, ¿por qué yo no? No trivialicemos el pecado. Nosotros estamos aquí, caminamos aquí para darle la honra y la gloria a Dios. Y es tan duro que el Señor usó la palabra del Antiguo Testamento para traernos a recuerdo que nosotros caminamos en hipocresía. Miren, Él trajo a recuerdo en Mateo 15, 7, 8 las palabras de Isaías, cuando dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres. Y aquí las dos palabras que nos sacuden es que nosotros de labios honramos a Dios. De hablamos de Dios, predicamos de Dios, enseñamos de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Quién es Dios en tu vida diaria? ¿Quién es Dios en tu actuar diario? Y además, ¿qué hacemos nosotros enseñando doctrinas de hombres? Ahora estamos permitiendo que la iglesia entre psicología, entre neurolingüística, entre motivación, entre manejo de ciencias. ¿Sabe qué estemos cuando traemos todo eso a la iglesia? Estamos diciendo la palabra de Dios no es suficiente. Hay que sumarle más cosas a la palabra de Dios, porque yo creo en la palabra de Dios, pero no es completa. Entonces, para solucionar los problemas de familia, de hijos, de mi relación empresarial, de mi relación ministerial, yo necesito libros adicionales. Y empezamos a enseñar mandatos de hombres y lo colocamos al mismo nivel de la palabra de Dios. Y eso es blasfemo y eso es profano, porque estamos haciendo de algo santo algo común. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que el Señor busca de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor escribe en nosotros en esta palabra que estamos leyendo hoy? En esa palabra poderosa que Dios nos colocó hoy. Cuando dice, para ser vistos de ellos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Nosotros muchas veces tenemos intenciones correctas, pero motivaciones incorrectas. Tenemos actuares correctos guiados por motivaciones incorrectas. Y ustedes dirán, no entiendo eso, pastor. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Supongamos, como hoy declaro en el nombre de Jesús que así va a ser, que volvemos a nuestros servicios presenciales. Y dos hombres se levantan temprano para ir al servicio. Juntos alistan su Biblia, se arreglan y llegan a la congregación. Los dos saludan muy amablemente a sus hermanos, se sientan en su lugar, sillas contiguas, empieza la adoración y la oración y se meten con la oración y la oración y danzan y cantan. Después sale el hombre que va a dar la palabra, el predicador, y ellos se meten de corazón juntos a la palabra. Terminó el servicio, se despidieron ambos, cada uno salió para su hogar, alguno si tomaba alguna clase la tomó. Pero el hecho es qué sucedió en el reino de los cielos con ellos. Una de las actitudes y de lo que hicieron cada uno de ellos tocó el corazón de Dios. Y el otro fue abominación delante de Dios. ¡Wow! ¿Y por qué, pastor? Porque no es suficiente estar en el lugar correcto, hacer las cosas correctas, estar en el tiempo correcto. No, eso no es suficiente. Lo que Dios mira es la motivación de tu corazón, la intención de tu corazón. Así como vamos a ver en la limosna, en el ayuno y en la oración, los actos son correctos. Lo que son incorrectas son las motivaciones. Ese hombre que fue aprobado por Dios llegó a la iglesia con un corazón herido, con un corazón sufrido, buscando que Dios lo sanara, pidiendo perdón a Dios, entendiendo la palabra como algo maravilloso y dándole gracias a Dios por el privilegio de poder estar adorando y glorificando su nombre y aprendiendo de su palabra. El otro hombre se fue pensando, bueno, hoy le voy a dar 2 horas a Dios y eso es suficiente. Y espero que me bendiga. Y voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, pero yo veré, Señor, no me vaya a fallar. Y la alabanza no es que me esté gustando mucho. Cada día esas canciones me parecen terribles y si vio ese pianista cada vez mete más el dedo mal. Y la predicación, muy larga, terrible, es que como si no respetaran el tiempo de uno. Y muchas de las cosas que dijo el pastor a mí no me gustaron, definitivamente, no me parece. Pero, hermano, le cuenta, pero está en la Biblia. No me importa, pero no me gusta la manera. Él debía hablar de otra manera, motivarnos a otro de otra manera. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Porque si tu motivación es contraria a tu actuación, eres un hipócrita.
Y otra motivación para nosotros es que al lugar donde vayamos, vayamos con el dedo acusador y con el ojo abierto en el error de nuestros hermanos. Nosotros somos muy dados y la iglesia se ha convertido en un lugar terrible porque es un lugar de señalamiento, de juicio. De juicio. Y mire lo que nos dice el Señor en Romanos. Dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, dice el 2:2, contra los que practican tales cosas es según la verdad. Mire, somos inexcusables. Mire, y la solución está aquí. No es necesario que la veamos, yo no sé si la tengo ahí. Aquí mismo en el Sermón del Monte, sí, en Mateo 7:2-3, cuando dice que nosotros, en lugar de estar juzgando a los demás y que nos demos cuenta que en la medida que nosotros juzguemos seremos juzgados, porque es que miramos más la paja en el ojo del hermano que la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y nosotros nos volvimos y cargamos un espíritu condenatorio. Pero lo que nos llama el Señor es que nos autoevaluemos. ¿Quieres eliminar la hipocresía de tu vida? Autoevalúate todos los días. ¿Frente a qué? Al espejo. ¿Y cuál es el espejo? La palabra de Dios. ¿Tú estás cumpliendo la palabra? ¿Tú eres correcto de acuerdo a la palabra? ¿Tus motivaciones son correctas de acuerdo a la palabra? Y así evitaremos la hipocresía. Y así evitaremos el caer como caían los fariseos. ¿Ustedes creen que cómo trataban de cumplir los fariseos la palabra? De muchas maneras externas para que el mundo los viera. Y la iglesia también se ha convertido en eso. ¿Saben qué? Muchas veces veo la iglesia como una, ¿cómo se llama eso donde caminan las modelos? Una tarima de modelar. Una pasarela de modelar. A ver quién es más santo. Entonces caminamos a ver quién tiene las alas más grandes, la aureola más brillante. Uy, es que ese hermano ora, ese hermano sabe, y ese hermano, mire, esa santidad se le ve por encima. ¿Es eso? La iglesia es una pasarela, y una pasarela en que yo miro con desdén al que supuestamente es menos santo que yo. O me tomo el otro extremo donde me escondo, donde me hago allá en un rincón a mirar lo que los demás hacen. Ojo con eso. Miren los fariseos que habían en esa época. Les va a sonar un poco gracioso. Pero los fariseos tomaron actitudes tan drásticas con respecto a esto que hacían cosas inverosímiles para que los demás los miraran. Mira los tipos de fariseos que habían hipócritas. El fariseo de hombro era aquel que miraba por encima de su hombro a todos los demás, porque todos los demás estaban en un nivel por debajo de su santidad. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Ese era un fariseo de hombro. El fariseo de espera un poco. Ese era ese fariseo que nunca te decía que no, que te decía que sí, que todo iba a cambiar y que todo iba a hacer, pero que esperara. Y nunca hacía. Y nunca había cambios ni transformaciones, pero él siempre se comprometía con todo. Él siempre estaba dispuesto a todo, pero nunca hacía nada. Espero que no se parezca a nadie hoy en día. El fariseo sangrado y magullado. Eso cuando yo lo leí me parecía tan... Era aquel que caminaba mirando para arriba para no mirar a ninguna mujer ni ninguna tentación terrenal. Entonces vivía golpeándose con todo, cayéndose con todo y golpeándose hasta con los árboles, con los muros, por estar mirando así. Yo no quiero mirar a nadie. Y claro, esas magulladuras y esas heridas hacía que la gente dijera, si lo ve, ¿cómo sufre ese hombre por ser santo? Él no quiere mirar a nadie. El otro era el fariseo jorobado, el que a todo el mundo le mostraba humildad. Y caminaba siempre así, mirando para el suelo. Nunca se atrevía para que todo el mundo dijera, qué tan humilde es ese fariseo. El fariseo contador era aquel que a todo el mundo le decía todo lo que había vivido, los sacrificios por lo que había pasado, las pruebas que había tenido en su vida. ¿Conocen? No, fariseos así, no. Personas así. El fariseo miedoso era aquel que siempre vivía temblando y asustado, y su relación con Dios era de temor, y nada hacía, no se atrevía a moverse, no se atrevía a hacer absolutamente nada, porque el temor
Este temor enfermizo de una relación necia y torpe con Dios le impedía ser un siervo de Dios. Pero también estaba el fariseo temeroso de Dios. Uno de ellos fue el que fue a visitar a Jesús, ¿se acuerdan? Nicodemo. También habían fariseos, pero eran la minoría. Entonces, espero que este cuadro de fariseos no identifique a muchos de los que caminamos hoy en la iglesia. No identifique eso. Y quiero cerrar con algo porque yo me conozco que tenemos siervos y personas que ven la Biblia y entonces de pronto van a salir con esta y yo, antes de que suceda, pastor, pero ahí sí, yo voy a entrar en un conflicto con usted y con la palabra. Porque ¿cómo es posible que si nosotros nos devolvemos un poquito a Mateo 5, ahí mismo en el Sermón del Monte, dice que nosotros somos la luz del mundo y que no nos debemos esconder y que debemos colocarnos en un lugar para que la gente vea la luz de nosotros y que somos la sal de la tierra y que debemos untar a todo el mundo de la sal? Y aquí me dice que no me muestren. Que aquí me dice que hagamos todo no para agradar a los hombres y que no buscando el reconocimiento. A ver, si ustedes sacan y yo saco ese texto del contexto, claro, uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Soy luz y sal o me escondo? ¿Cierto? Entonces aquí terminamos diciendo, como decía, creo que era Calvino, decía, si tienes deseos de mostrarte, escóndete. Y si tienes deseos de esconderte, muéstrate. Pero lo que nosotros no entendemos es cómo es el contexto de estos dos versículos. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y aquí es donde viene, ¿qué? Lo que nosotros estamos hablando, la motivación. ¿Cuál es la motivación? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la motivación aquí? Que el nombre de Dios sea glorificado. Y vuelvo y les digo, si cuando ustedes predican, cuando ustedes enseñan, cuando ustedes sirven, nadie se acuerda de su nombre, gloria a Dios. Nadie se acuerda de su cara, gloria a Dios. Pero que siempre Cristo quede en el corazón. Siempre. Por eso el Señor dice que cuando tú eres aplaudido de los hombres, que cuando te dicen excelente, qué bien, eres un gran siervo de Dios, eres maravilloso, eres espectacular, ahí se acabaron tus recompensas. Pero cuando nadie te dice nada, que acabamos de vivir una experiencia maravillosa con respecto a eso, que nadie te determina ni te tiene en cuenta, las recompensas vienen de parte de Dios. Amén. A ver, yo les hago una pregunta. Nómbrenme al hombre o traigan a recuerdo al hombre más rico del mundo, el hombre más así extraordinario de este mundo. Y díganme si ustedes hacen un favor a ese hombre, si ustedes le rescatan una hija, ustedes le hacen un favor grandioso, le salvan la vida y él les da una recompensa. Póngale 8 ceros a esa recompensa, en dólares. ¿Serán comparables con las recompensas que da Dios? No me conteste. Tranquilos. Hay veces la cabeza traiciona y las emociones también. Y aunque ahorita digamos, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Muchas veces nosotros cambiamos las recompensas que nos da el hombre por las recompensas de Dios. Y eso nos hace hipócritas. Eso nos hace hipócritas. Entonces, por eso, el tema de hoy se llamaba hipócritas de la verdad. Porque nosotros muchas veces nos paramos en la verdad de la palabra, en la verdad de actos de la palabra, para caminar hipócritamente. Y yo sé que no es una palabra agradable, pero es una palabra para que nos exhorta para ser cada día mejores. Evalúate. Y todos los días mírate cara a cara. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Y pregúntate hoy, las primeras preguntas que hicimos. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje bíblico? No a la vida de otro, a mi vida. ¿Qué me enseña este pasaje bíblico sobre el carácter de Dios? Que Dios es justo, que Dios es recto y que Dios es glorioso y que Él no comparte su gloria con nadie.
Él es celoso. ¿Qué nos habla de mi relación con Él? Que si yo prefiero las recompensas del mundo, no recibiré recompensas de Él. ¿A qué se refiere mi relación con los demás? Que yo con los demás debo ser sincero, claro, transparente y decir las cosas y actuar conforme a la verdad a la cual Dios me dice. Porque si mi maestro es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Yo como talmidín, como discípulo suyo, tengo que caminar en esa verdad. Pero es que si no me conviene, pero es que si pierdo esa amistad, pero es que si pierdo ese negocio, pero es que si me divido de tal hermano, pero es que si no... ¿Qué buscas? ¿Tu conveniencia? ¿Y qué es caminar en la verdad? Es reconocer que tú necesitas de Dios, que no, tú necesitas apartarte del pecado, que tú necesitas apartarte de la murmuración y la crítica, y que tú todos los días debes ser luz para que tu luz alumbre a otro y ese otro, cuando tú le reflejas la luz de Dios, pueda ver sus defectos y pueda ver sus errores. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Recuerdan? Nosotros muchas veces se nos olvida el propósito de Dios. Y muchas veces pensamos que el propósito de Dios era condenar al mundo. Y cambiamos el propósito de Dios y decimos, no, es que Dios vino a castigar al pecador y al pecado. Sí, es que el pecado y el pecado se castigan solos, se destruyen solos. Pero su palabra dice que Él no vino a condenar el mundo. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, sino que ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y miren, y esta es la condenación de la luz que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, cuando tú eres de verdad luz, las obras malas de las otras personas se van a notar sin que tú las digas, sin que tú andes sacando pecho y diciendo que eres más santo que los demás. No, eso no es necesario. Por eso también la palabra de Dios, y con eso quiero concluir, dice en Josué 24:14, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quita a los dioses que fueron padres que sirvieron al otro lado. Bueno, está hablando de la idolatría, del río en Egipto y de servir al Señor, pero me quiero centrar en esto. Servirle a Dios con integridad y con fidelidad. Eso es lo contrario a la hipocresía, el ser íntegros y el ser fieles. Iglesia, hoy empezamos un nuevo caminar del hacer en Dios, de los imperativos de Dios. Los instructivos de Dios ya los recibimos en el 5. Ahorita vienen los imperativos, el hacer. ¿Estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a hacer como el Señor te diga que hagas? Y vamos a mirar tres ejemplos, tres ilustraciones que Dios nos habla con respecto al, al dar, con respecto al orar y con el respecto al ayunar. Y todas tienen que ver con Él y con nuestros hermanos. Pero lo primero que quiere el Señor que desmonte de todas sus actitudes es la hipocresía. ¿Y sabe por qué el Señor habla de estos términos? Porque nos toca a todos, como lo vimos en la palabra. A todos. Todos, de una u otra manera, hemos usado la hipocresía como herramienta para nuestra conveniencia. Por cualquier motivo, pero lo hemos hecho. Entonces, pidámosle perdón a Dios y empecemos este caminar para acercarnos más a Él y pedirle que nos limpie, pedir que nos vaya trabajando día a día. No, esto no va a desaparecer de un día a otro. Pero no te estanques, ni yo debo estancarme, sino todos los días debemos caminar un paso más, un paso más, un paso más en desmontar esa hipocresía,
en desmontar ese espíritu crítico y señalador, en desmontar esa religiosidad y esa apariencia que tenemos que no es verdadera delante de Dios. Como se dieron cuenta, la hipocresía toca todos los ámbitos de mi vida, conmigo mismo, con mis hermanos y con Dios. Y eso hay que desmontarlo. Y además la hipocresía es contagiosa, ¿sabías? Cuando tú eres hipócrita, contagias a otros de hipocresía y tú no puedes quejarte cuando alguien es hipócrita contigo. ¿Cómo? Si fue lo que sembraste. Entonces, hoy empezamos este nuevo caminar en el capítulo 6 de nuestro Sermón del Monte de una manera un poco fuerte, pero necesaria. Porque para recibir lo que Dios nos tiene en este capítulo 6, es necesario caminar en integridad, en fidelidad y en verdad. Y eso no lo vas a hacer tú. No lo voy a hacer yo. Lo va a hacer Dios en ti, todos los días de tu vida. Amado y poderoso Dios, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy aprendimos que no basta estar en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, en el tiempo correcto y con las manifestaciones correctas de nuestro corazón. Tú lo que ves es las motivaciones de nuestro corazón, las motivaciones que salen de la verdad, las motivaciones que tú conoces y que están muy dentro de nosotros. Y si esas motivaciones son erróneas, nuestro actuar es hipócrita, no se ajusta a la verdad. Y hoy queremos caminar en verdad. Y hoy te suplicamos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Porque este mundo se muere en medio de la hipocresía. Porque todo lo que vemos al prender un televisor, al conectar un sistema de audio, al conectar cualquier cosa y ver noticias es hipocresía, hipocresía, mentira, hipocresía. Pero nosotros la criticamos, nosotros la señalamos, nosotros hablamos de ella, pero muchas veces vivimos en ella. Señor, límpianos y ayúdanos a ser portadores de tu verdad, portadores de tu santidad, portadores de la maravillosa gloria que tú tienes, porque para que seamos luz y sal de esta tierra, tú tienes que limpiarnos de toda hipocresía, Señor. Señor, tú en el capítulo 23 de Mateo hablas 7 veces de hipocresía. Es impresionante, Señor, lo que tocaba tu corazón. Cuando tú juzgaste a los fariseos y saduceos, escribas en ese capítulo durante 7 veces les dice hipócritas, mentirosos. Hipócritas, mentirosos. Y Señor, yo no puedo abstraerme a esa palabra. Porque muchas veces hemos caído en esto. Ayúdanos, Dios. Danos la fuerza. Coloca el querer como el hacer en nuestro corazón. Que tú seas el centro de mi vida. Pero ese centro que limpie, que sane, que restaure. Que pueda ver primero esa viga gigante que tengo en mi ojo. Antes de estar señalando, Señor, la mota que está en el ojo de mi hermano. Señor, ¿cómo le voy a sacar esa mota del ojo a mi hermano si la viga que tengo en mi ojo ni siquiera me permite ver bien? No puedo. Señor, ayúdame, Señor, a autoevaluarme. Ayúdame a mirarme reflejado en tu palabra, a usar todos los días el espejo de tu palabra. Así como uso el espejo de mi baño, a usar el espejo de tu palabra para ver la realidad de lo que soy, para ver la realidad en que camino. Y quita toda arrogancia, quita toda altivez, quita toda dureza de mi corazón, para que pueda ver correctamente lo que tú quieres mostrar en mi vida. Yo te suplico, Señor, que me ayudes a ver con tus ojos, a tener la mente de Cristo. Y hay que tener la capacidad, Señor, de quitar todo argumento y todo altivez que me impida conocerte, Señor. Y que pueda llevar todos estos pensamientos tercos y absurdos que a veces tengo a la obediencia en ti, mi Señor. Ayúdame a no ser ni aquel que se esconde cuando tú dices que debemos ser luz y sal, pero tampoco a ser aquel que se muestra simplemente por arrogancia y altivez, oculto detrás de una religiosidad mentirosa.
Ayúdame, Señor, a tener ese balance perfecto de obedecerte y glorificar tu nombre con cada cosa que hago. Porque sí, somos hombres y mujeres de acción. Somos hombres y mujeres de avivamiento. Somos hombres y mujeres que tenemos que resplandecer en esta tierra. Pero para que a nosotros se nos olvide y para que el único que prevalezca seas tú, Jesús. Para que no seamos nosotros, sino seas tú, mi Señor. Gracias te damos, Dios, por esta mañana, por este hermoso momento que nos regalaste, Señor. Gracias, Señor, porque hoy primeramente te pido perdón por mi hipocresía y si es necesario pedir perdón a alguien, lo haré, Señor. Y que si alguien, Señor, está en pecado, si alguien está en una situación difícil, lo primero que tendré que hacer es orar, Señor, doblar mi rodilla y pedir primero que tú me limpies a mí, pero que también después lo limpies a Él, así como lo has hecho conmigo, Señor. Gracias te doy, Dios, porque hoy también traerás a aquellos que no te conocen para que no sigan caminando en un mundo de hipocresía, de mentira, de engaño, de traición y conozcan el caminar contigo, Señor. Sí, a ti te hablo, amiga y amigo que no conoces de Jesús. Hoy Jesús te llama y te dice, ven. No sigas engañándote, no sigas engañando a otros y no sigas viviendo en el engaño de otros. Ven a la verdad que es Cristo, entrégale tu vida a Cristo y empieza paso a paso a caminar en la verdad que es Él. Sí, a ti te invito, hermano. A ti te invito, amigo y amiga que está viendo este video, hazlo. Y si tú conoces a alguien que no conoce la verdad, permítale que vea este video y que entienda que seguir caminando en hipocresía es destrucción y mentira. Y hoy, Señor, yo te suplico también para que tú bendigas, Señor, a nuestros renuevitos, para que esos chiquitines desde pequeños aprendan a caminar en la verdad, porque en sus padres tienen ejemplo de verdad y no de hipocresía. Porque en sus padres ven reflejada la verdad de Cristo. Porque en las enseñanzas que les damos en la iglesia ven la verdad de Cristo, pero ven el ejemplo de Cristo. No el juicio, no el señalamiento, no la mentira, no el engaño. Por eso hoy queremos bendecir a nuestros renuevitos que vienen a continuación, Señor. Y también te pido que en cada devocional que tenemos a diario, que en cada oración, que en cada enseñanza que tenemos, Señor, tanto para jóvenes como para parejas, como en nuestra clase de los miércoles, Señor, se hable verdad. Que no manipulemos ni tergiversamos la verdad, Señor, con cosas que no son tuyas, Dios. Ni con acomodación de hombre, ni con frases de hombre, sino que sea tu perfecta palabra. Esa palabra inerrante, esa palabra infalible, esa palabra eterna, esa palabra firme. En esa queremos caminar, Señor. Y esa misma palabra nos enseña que tú bendices, que tú te alegras, Señor, con el dador alegre. Con aquel que quiere sembrar en buena tierra, Señor, que quiere sembrar para que tu obra sea extendida y para que el mundo salga de estas tinieblas de mentira, Señor, y entre al camino de verdad. Y por eso yo pido, Señor, que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad en el corazón de cada uno de los que quieran sembrar en tu obra, Señor. Yo te suplico, Dios, para que tu iglesia avance, para que tu iglesia no se estanque, Señor, para que podamos seguir predicando tu palabra. Dios, que tú traigas abundantemente al alfolí, para que seamos fieles contigo, Señor. No con una congregación, no con una iglesia, sino fieles contigo. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por la verdad a la cual nos has dirigido. Tal vez por el dolor que en algunos momentos hemos sentido, te doy gracias, porque era necesario, Dios. Pero también por la exhortación y la bendición que tú nos das, Señor, de saber que hay un nuevo camino para andar, una nueva oportunidad para hacer, una nueva experiencia que vivir, Señor, caminando en tu verdad todos los días y sintiendo la paz y el gozo maravilloso que da el hacer lo correcto delante de ti.
A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, iglesia. Gózate y deleítate en la verdad de Dios junto con tu familia, junto con los que amas y junto con los que no te aman. Deleítate en la verdad de Dios. Gózate en él. Que el Señor los continúe bendiciendo.